dos ni tres, cuatro. Cuatro presidentes del Fútbol Club Barcelona han tenido que declarar en sede judicial por el caso Negreira. David Álvarez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristina. 4 de 5 y el quinto porque no puede, evidentemente, por causas de fuerza mayor. Joan Gaspar ha sido el último expresidente del Fútbol Club Barcelona en declarar por el caso Negreira. Lo hizo como testigo. Vamos a recordar que Gaspar fue vicepresidente primero del Barcelona desde el 78 hasta 2000. Incluido el tiempo de aquello de Tenerife. Fueron 22 años como vicepresidente del Barcelona, después presidente del Barcelona de 2000 a 2003, y cuando dejó de ser presidente del Barcelona fue vicepresidente de la Federación Española de Fútbol durante un año en 2004 a 2005. Ese es el recorrido de Joan Gaspar, que ahora tiene 81 años. El último, como decimos, en declarar por el caso Negreira en calidad de testigo. 4 de 5 presidentes, expresidentes del Fútbol Club Barcelona. Vamos a hacer un resumen y el árbol genealógico del Negreirato. El juicio por el caso Negreira sigue su curso. El pasado viernes, Joan Gaspar fue el último en declarar como testigo ante la jueza Alejandra Gil. En total, ya son 4 presidentes del Fútbol Club Barcelona los que se han sentado a declarar: Joan Laporta, Joan Gaspar, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Estos dos últimos como imputados. Pero además también han declarado con esta misma condición los exdirectivos Blaugrana, Albert Soler y Óscar Grau. Y 2 entrenadores lo han hecho como testigo: Luis Enrique y Ernesto Valverde. En este proceso también han tomado declaración 2 familiares de José María Enríquez Negreira. Por un lado su mujer, Ana Paula Rufas, y por el otro su hijo, Javier Enríquez Romero. En este punto tenemos que recapitular todo lo acontecido hasta el momento. Empecemos por lo último, la declaración como testigo de Joan Gaspar, intentando explicar por qué se pagó al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros 8,4 millones de euros entre 2001 y 2018 por parte del Fútbol Club Barcelona. Así salía del juzgado. Si me vuelves a ofender, te tiro la clavícula. Yo ya he dicho a este señor, yo no lo conozco. Bueno, lo saludé un día, me parece, olé a Dios. Tras su declaración, algunos reaccionaron a las palabras de Gaspar ante la jueza. Una de ellas fue la del abogado y doctor en Derecho, Miguel María García Cava. Donde había chulería apareció amnesia. Donde había bravatas, evasivas. Y donde había promesas de claridad, una niebla espesa hecha de no lo sabía, no era cosa mía, y yo me ocupaba de fichar jugadores. Las palomitas, señor Gaspar, no eran para nosotros, eran para usted, para tapar con ruido lo que hoy queda en silencio. Porque cuando se promete espectáculo y se ofrece amnesia, lo único que queda claro es que el problema no es la memoria, es la responsabilidad. Y en el Fútbol Club Barcelona, durante demasiados años, esa palabra ha sido la gran ausente. En el pasado mes de diciembre declararon Joan Laporta, el hasta ahora presidente del Barcelona, y los exentrenadores Luis Enrique i Ernesto Valverde. Fue el día de las contradicciones. Em van informar de que hi havia un servei d'assessorament tècnic arbitral i que es va considerar continuar amb aquests pagaments perquè aquest servei era útil. ¿Tuvo usted conocimiento de que hubiese informes elaborados por Enríquez Negreira sobre los árbitros que iban a intervenir en los partidos en los que su equipo estaba involucrado? No. La verdad es que yo nunca he utilizado esos informes, y los solicité y me los ofrecieron y nunca he tenido interés en esos informes porque no los utilizo para mi trabajo normalmente. Laporta insistía en que el área deportiva era la destinataria de los informes, pero Luis Enrique i Valverde aseguraron que jamás llegaron a sus manos. L'àrea esportiva era, imagino, la receptora d'aquests assessorament, d'aquests anàlisi. ¿Alguien del club le informó de que estaban a su disposición o no? Yo creo que no. No. Durante los 6 años que yo estuve de entrenador, a mí nadie me ofreció informes, ni me enseñó informes y no puedo asegurar. ¿A usted? A mí ni a nadie que forme parte de mi staff. Por no hablar de esta otra contradicción. ¿Tuvo relación con el señor José María Enríquez Negreira? No. ¿No lo conocía tampoco? No el coneixia. ¿No lo llegó a conocer personalmente? No el vaig conèixer personalment, ni amb ell ni el seu fill. Cuando en estas imágenes, durante su primer mandato, vimos que sí que conocía a Negreira. En septiembre declararon como imputados Josep María Bartomeu y Sandro Rosell.
Este último reconocía que conocía a Negreira desde el año 2003. Bueno, el señor Negreira yo ya lo conocí en el 2003, cuando entramos en la primera junta del señor Laporta. Alguien me presentó al señor Negreira como la persona que históricamente hacía el asesoramiento arbitral del club. Además, dijo que el vicepresidente de los árbitros era quien hacía los informes. ¿Quién prestaba ese asesoramiento arbitral al Barça? ¿Sabe usted? ¿Quién lo prestaba? ¿El señor Negreira? O sea, ¿El señor Negreira? Otra contradicción con Laporta, que declaró que quien hacía los informes era el hijo. Per mi era un exàrbitre i era el fill d'un exàrbitre el que feia aquests anàlisis, aquests informes. Por su parte, Bartomeu explicó así por qué finalizaron los pagos. ¿Por qué se prescinde de sus servicios? Y que había una serie de gastos que querían reducir y uno de ellos era los servicios de asesoramiento de Javier. Casualmente, cuando José María Enríquez Negreira dejó de ser vicepresidente de los árbitros. En septiembre también declararon la mujer de Negreira, Ana Paula Rufas, y su hijo, Javier Enríquez Romero. Este último hablaba así de la relación con su padre. Llamo a mi padre, le pido explicaciones, le pregunto, da largas, me dice que lo que hacía era asesorar al club, que no era asunto mío, y bueno, me lo dice en el tono en el que me solía hablar cuando se ponía a la defensiva. Fuera una persona muy autoritaria, agresiva, y en ese momento, de hecho, recuerdo incluso lo que me llegó a decir, que si me permite, me llegó a decir: ¿a ti qué coño te importa? Y dijo que los pagos de esos 8,4 millones no pertenecían a sus informes. ¿Usted ha hecho trabajos para cobrar esas cantidades? Ninguna cantidad corresponde a ningún trabajo hecho por mí que tuviera como objetivo o como cliente final el Fútbol Club Barcelona. Y en ese mismo mes de septiembre también se sentaron como investigados los dos exdirectivos del Barça, Óscar Grau y Albert Soler. Este último, según The Objective, salió del Club Blaugrana en 2021 para volver al CSD como director general, cargo desde el cual impulsó y participó activamente en la redacción de la Ley del Deporte, aprobada en diciembre, que salva al Barça de una posible sanción deportiva por el llamado caso Negreira. Antes del cambio de la Ley del Deporte, esto decía el Código Ético de la Federación. Las infracciones definidas como cohecho o corrupción no prescriben. Y en la nueva Ley del Deporte, en 2021, impulsada desde el CSD por Albert Soler, decía esto: las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 y las leves al año. Con ese cambio, el Barcelona se libró de una sanción deportiva. El juicio por el mayor caso de corrupción de la historia del deporte continúa. Bueno, vamos a ir por partes porque aquí hay mucha tela que cortar. Miguel, vamos a empezar con la declaración de Laporta porque, mira, hay un detalle que no hemos comentado anteriormente, pero es especialmente llamativo. Dice Laporta: me informaron de que había un servicio de asesoramiento y de que era conveniente mantenerlo. No es que lo mantuviese, es que los pagos a Negreira bajo el mandato de Laporta se multiplicaron por 4. Pero eso sí, todos coinciden en escudarse en no, era algo que ya estaba ahí y que a la dirección deportiva le interesaba. Nosotros no nos ocupábamos de esas cosas, nosotros nos ocupábamos de fichajes, dirección deportiva, los informes iban por otro lado, pero todos los mantuvieron, bajo la excusa de la herencia que se encontraron de otras presidencias. Es que es una sensación... No sabes por dónde empezar, ¿no? No sé si a Jesús le pasará lo mismo. A ver, es una sensación de impotencia la que tienes y la que te produce ver esta sucesión constante de mentiras y de engaños y de contradicciones que a medida que van pasando como testigos 4 presidentes diferentes que han estado pagando al vicepresidente de los árbitros y que tengamos que quedarnos como tontos, es decir, es que nos toman por tontos, es que es toda una trama, porque si te das cuenta, se cambió la ley del deporte, se cambió el código ético de la federación, es decir, se ha ido todo desarrollando y articulando para que finalmente no se les haya podido coger o penalizar, para que no se le haya podido bajar de categoría o poner una sanción, como ha pasado en Italia, al Fútbol Club Barcelona y a sus responsables. Dice que no conozco Laporta, que no conozco a Negreira, y aparece ahí saludándole. Negreira, que por otro lado vicepresidente de los árbitros, que era un habitual en el palco del Fútbol Club Barcelona. Negreira, dime a mí como vicepresidente de los árbitros qué pinta en el césped del Nou Camp cuando se va a disputar
un partido, una jornada y otra jornada también, agarrado o dándole un golpe en la espalda al árbitro de turno que va a dirigir un partido. Luego, si te ves las imágenes de ese partido, porque ahí están, desde ya en redes sociales navegas y lo ves, y las barbaridades a las que someten al equipo rival del FC Barcelona, es un auténtico escándalo. Es que estamos ante el mayor escándalo de corrupción deportiva que se puede haber producido. Y se va a cumplir el tercer año de su aniversario de que se hizo público y aquí no ha pasado absolutamente nada. La gente mira hacia otro lado. Gaspar, que se permite las licencias que dijo el otro día nada más a comparecer tras salir del juzgado, que él es uno de los máximos responsables. Con él empieza todo cuando es vicepresidente del FC Barcelona con José Luis Núñez. Recordabas, creo que tú, Jesús, lo de la Liga de Tenerife. Sí, David lo ha dicho, sí. Vale, pero es que, bueno, David, efectivamente. Pero gente de Tenerife también está el Deportivo de La Coruña. Yo siempre pongo el caso. Tú hablas con cualquier jugador del Deportivo de La Coruña de aquella época, cuando el Depor gana una liga, pero peleó durante muchos años, y en aquella famosa que pierden con el penalti que falla Jukic, sí que es verdad que Jukic se mete el penalti, gana la liga. Pero es que 10 jornadas antes, 11 jornadas antes, las barbaridades que le hicieron al Deportivo de La Coruña y un encuentro fundamental entre el Barcelona y el Deportivo allí en el Nou Camp, vamos, les hicieron absolutamente de todo. Ya existía Núñez, ya existía Joan Gaspar y ahí se veía. Las primeras denuncias a propósito de todo esto las hacen Jesús Gil, no es dudoso de ser madridista, también coincide en el tiempo Ramón Mendoza, también las hace Augusto César Lendoiro. Lamentablemente el único que podría hablar ahora de esto es Lendoiro, el presidente del Depor de aquella época, que lo sufrió porque los otros dos que enarbolaron la bandera contra el Barcelona y contra Negreira, lamentablemente ya han fallecido, como son Jesús Gil y Ramón Mendoza, pero que se puede buscar en las hemerotecas todo lo que decían, ¿no? Si levantaran la cabeza y escucharan a Gaspar saliendo ahí a comparecer, un tipo que no tiene ni ha conocido la vergüenza, un tipo que ha sido y lo sigue siendo déspota, que con una actitud de menosprecio hacia todo lo que no está en su línea de forofo del FC Barcelona, ¿no? Que como presidente y como vicepresidente, bueno, claro, es que esa es otra, dice Gaspar que no conoce ni conocía a Negreira. Él ha sido más allá de que, como decía anteriormente, en el palco del Nou Camp estuvo muchas veces y en el césped, pero más allá de eso, como vicepresidente de la Federación, Sánchez Arminio en aquella época era presidente de los árbitros y su segundo era Enrique Negreira. ¿Pero a quién quieres engañar? Bueno, sí, que quiere engañar pues a los que le compran el discurso, que para eso ellos tienen luego sus propagandas, ¿no? Pero bueno, se hace la víctima, mienten y acusan a los demás. Bueno, si es que, como te decía antes, Cristina, es que es una sensación de impotencia porque es normal. El vídeo te lo dice todo. Si es que estás constatando las mentiras. 4 presidentes que cada vez que comparecen dicen una cosa diferente. No, que los informes, que se pagaba para que hicieran informes. Bueno, pues ahí está Luis Enrique, ahí está Valverde, y ahí está cualquiera de los que han ido a testificar diciendo que ellos jamás han visto un informe. El propio hijo de Javier, Enrique Negreira, dice que los informes que él hizo son por los que cobró 60.000 o 70.000 euros, que no tiene nada que ver con esos informes que ellos dicen que se hicieron. Bueno, el caso es que tú has pagado 8,5 millones de euros al vicepresidente de los árbitros como entidad, y eso ya de por sí tiene que estar penalizado, y eso ya tiene que estar castigado, y eso ya que tú como entidad deportiva pagues a un árbitro, y más si es el vicepresidente por el cargo que ostenta, eso es motivo de sanción, y que te castiguen y que te desciendan, y eso ya es irregularidad, y eso ya es corrupción. Y es lo que hay que debatir. Luego ya, independientemente de eso, ¿qué pretendemos? ¿Encontrar el dinero? Pues no se puede encontrar, porque entró en la cuenta de Negreira y fueron saliendo en diferentes partidas. Y eso sí, Enrique Negreira no incrementa su patrimonio, ni inmobiliario, ni patrimonial, ni automovilístico, ni de nada. Entonces, ¿dónde ha ido a parar ese dinero? Hay otros que sí que han incrementado el patrimonio, como se ha publicado en el debate, y ha salido, ¿no? Hay árbitros que han incrementado su patrimonio durante una cierta época haciendo gastos en efectivo.
bueno, ahí está publicado. Se iban a querellar contra el medio que publicó eso, ¿no? Bueno, pues ahí las querellas no han llegado. Pero sí es verdad que coincide, ¿no? Y si además ves los arbitrajes de esos árbitros que incrementaron un patrimonio, que coincidencias en contra del Real Madrid, como demuestran las imágenes, pues esto no hay quien se lo crea. Claro, y todo esto que estamos diciendo sin enseñar las imágenes, porque luego mostramos las imágenes de los árbitros que han ido sucediéndose durante todo este tiempo, y blanco y en botella. Lo que pasa que, bueno, pues la ley es la que es, ¿no? Blanco y en botella, pero no serán botes de aloe vera, ¿no? No porque es verde, ¿no? Jesús Bengoechea. No, se me ocurren muchas cosas al hilo de lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Decía, por ejemplo, el Barcelona ha cometido un delito que debería haber supuesto su descenso a la segunda división. Es muy claro, tan claro como que el propio Javier Tebas, que no es sospechoso tampoco de apoyar al Real Madrid en sus causas ni de atacar al Barcelona, lo dijo en cuanto se supo la noticia, que ahora va a hacer 3 años que se supo. Dijo, el Barcelona debería estar... Esto habría supuesto el descenso inmediato del Barcelona a segunda división B, de no ser porque el crimen ha prescrito. El delito ha prescrito. Eso conviene resaltarlo mucho, porque los culés suelen decir eso de no, presunción de inocencia. Perdón, pero presunción de inocencia no. Porque el crimen, el delito se cometió. Aunque haya prescrito, se cometió. Efectivamente. Se cometió. Y de no ser porque prescribió, y prescribió gracias a que lo dejaron prescribir, a que lo dejó prescribir concretamente el señor Albert Soler en esa puerta bisagra entre el Fútbol Club Barcelona y el propio gobierno. No es que lo dejaran prescribir, es que cambiaron la ley para que prescribiera. Tuvo la oportunidad de cambiar la ley para prescribir y no lo hizo. Y cuando él se sabe que tenía ya toda la información sobre el escándalo, puesto que le había llegado a él ya una información de Hacienda, un requerimiento de Hacienda cuando estaba en el Fútbol Club Barcelona respecto a lo que estaba pasando. En ese momento él pasa al CSD y tiene la oportunidad de cambiar la ley para que no prescriban este tipo de delitos, para que no hubiera prescrito este delito en concreto, y no lo hace. Y a resultas de eso, el delito prescribe, pero el delito se cometió. O sea, basta ya de pedir presunción de inocencia para el Barcelona. El delito, el crimen se cometió. Lo que pasa es que ahora está bajo, como prescribió para la justicia deportiva, ahora está bajo la jurisdicción de la justicia ordinaria. Y la justicia ordinaria es quien tiene ahora que emitir un veredicto. Yo no soy jurista, pero hablo con muchos juristas. Parece impensable que el veredicto sea otro distinto a un veredicto de culpabilidad por corrupción deportiva. Corrupción deportiva continuada y sistémica, que es lo que dijo el juez Aguirre, que era el juez instructor del caso, juez diferente de la jueza que está juzgando ahora el asunto, ¿no? Es evidente, es que es un crimen, es un delito de mera actividad. Si tú estás pagando a un juez, y los árbitros son jueces, para obtener una determinada ventaja, eso en sí mismo es un delito, con independencia de que el juez o los jueces finalmente terminen beneficiándote o no. Es absolutamente independiente. El mero hecho de ese pago ya supone un delito, un crimen, y eso es lo que tiene que quedar clarísimo. Esos pagos ocurrieron, es evidente que ocurrieron, y es evidente que eran unos pagos que no tenían el destino que ha tratado de hacerse ver que tenían, puesto que, como bien decía Miguel Ángel, tanto Luis Enrique como Valverde negaron. No literalmente sede judicial, porque no estaban allí, era telemático, pero bueno, ante la jueza declararon que jamás habían visto esos presuntos informes, que yo también digo, si hubieran aparecido esos informes, o si alguien hubiera hecho falsamente, fraudulentamente unos informes, eso tampoco sería ninguna salida beneficiosa para el Barcelona. Porque es que tú no puedes pedirle que te haga informes de nada, ni puedes pedirle absolutamente nada a un árbitro en activo. Un club que es juzgado por los árbitros no puede tener ningún tipo de relación comercial con árbitros en activo ni con los directivos de los árbitros. Tener que explicar esto produce auténtica vergüenza. No, y luego, claro, estamos en esta situación donde han pasado todos estos años y no ocurre absolutamente nada, y hay que seguir insistiendo en todos estos puntos. Y luego, déjame ver, Cristina, la intensidad o la necesidad que tienen de quitarle responsabilidad a Negreira, es decir, la obsesión por decir que Negreira no mandaba, cuando todo el mundo del fútbol sabe que Negreira era el que decidía los ascensos y los descensos. Con el cambio de remuneración en los árbitros. Efectivamente, el que hacía internacionalidades más o menos, no. Claro, el que decidía a dedo quién iba a pitar 4, 5, 7 o 20 veces en esa época en cada jornada. Vale, Sánchez Arminio era el presidente,
presidente Sánchez Arminio y Enrique Negreira eran lo mismo, es decir, eran tal para cual, tenían una unión, una unidad y eran uña y carne, por no decir otros calificativos. Entonces, los emolumentos que recibía cada árbitro estaban en consonancia con lo que decidiera la cúpula arbitral, es decir, Sánchez Arminio y Enrique Negreira. Porque en esa época no se cobraba un fijo como ahora. Ahora los árbitros cobran X al año. No, en esa época se recibía dinero tal y como tú pitaras 4, 7, 8 o 10 veces al año. Con lo cual, si tú pitabas 10, mejor que 5, pues más ganabas, más dinerito. Si te hacían internacional, más dinero facturabas. Otra cosa es que luego te llamaran, ¿no? Como pasa ahora, ¿no? Que no te llaman porque eres un paquete, tal y como demuestran las veces en las que te llaman, ¿no? Y por lo que se entiende del arbitraje español internacionalmente. Y si te descendían, pues lógicamente estaba fastidiado, porque ya sí que no llevabas dinerito a casa. ¿Qué ocurre? Que si tú también hablas y investigas y hablas con árbitros, te dicen como, claro, el que no pasaba por ese filtro de lo que se aconsejaba, pues dejaba de pitar o perdía la categoría. Bueno, eso lo llamó el juez corrupción sistémica, ¿no? Entonces, la obsesión de tantos y tantos que van saliendo a la palestra dicen, no, Negreira no pintaba, cuando todos sabemos lo que pintaba y que era el que realmente decidía en la carrera profesional. Y si no, ¿por qué le pagaron durante 17 años? Y dejaron de pagarle cuando dejó el cargo. Exacto, y luego recogemos la frase famosa aquella de Negreira, que se recoge también en el informe de la Guardia Civil. Te puedo ayudar con el VAR. Cuando Bartomeu dice, ya... porque ya dejar de ser vicepresidente ya dejo de pagarte. Bueno, si me vas a hacer informes, ¿qué más me da que sea vicepresidente o no? Si me van a valer, ¿no? Y la respuesta de Negreira es, te puedo ayudar con el VAR. Bueno, ahora sabemos qué significa el VAR. El VAR casi no, es que tiene más importancia, más decisión y más influencia con lo que sucede en el terreno de juego que el propio árbitro de campo. Está claro que todavía faltan muchas aristas por resolver del caso Negreira y aristas que seguiremos comentando en los próximos días aquí en Real Madrid Conecta.